Les saludo muy cordialmente. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y el sermón de hoy se llama Ten fe, Él te llama. Y vamos a hablar de algo tan maravilloso y tan poderoso como la fe y por supuesto tan difícil de tener muchas veces en algunas personas. El propósito de esta reunión hoy es poder alimentar esa fe que usted tal vez tiene, es poder fortalecer esa fe que usted tal vez tiene, esa fe que a lo mejor está pero está un poco débil. Pero es importante que a través de la palabra de Dios, usted y yo podamos alimentarla todos los días de nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes hoy la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, desde el verso 46 al verso 52. Es una historia de un milagro de Jesús. ¿Bien? Mire, dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Y muchos le reprendían para que él se callase, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguían a Jesús en el camino. Mire qué importante y qué linda es esta historia que vamos a compartir con ustedes hoy día, que nos están acompañando en esta reunión de Iglesia Fuego Austral. Quiero contarles primero para que podamos entender. Este hombre se llamaba Bartimeo y la Biblia, curiosamente, no solamente lo detalla con nombre, sino que también detalla el nombre de su padre. Bartimeo, hijo de Timeo. Bien, nos damos cuenta que él padecía de una discapacidad, ¿cierto? Padecía, ¿cierto? Era no vidente, no podía ver bien o no podía ver claramente, dicen otras versiones. Bien, les comento. Cuando esto sucedió, la Biblia señala y describe a Bartimeo como un hombre que estaba sentado junto al camino, tapado con una capa, ya que era usual en las personas que mendigaban por las calles o donde habían aglomeraciones de gente para poder pedir limosna y poder recibir algo y subsistir de esta manera. Porque claramente cuando las personas tenían alguna discapacidad física, por ejemplo cojera, ceguera, sordera, era muy difícil que se desempeñen en algún oficio o algún trabajo diario. Por lo tanto, dependía de las limosnas, lamentablemente, de las personas que pasaban por ahí o transitaban por ahí, donde justamente ese día y ese momento pasó Jesús. El momento que todo cambió y que todo cambiaría y no volvería a ser igual. Bartimeo estaba ahí, sentado junto al camino, estaba con su capa. Tal vez él pensaba que iba a ser un día normal. Tal vez él pensaba, ¿cierto?, que pasaría alguien generoso, a lo más pedir aquel día y algo le daría para comer. Pero la pregunta es esta: ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Esa es la gran y buena noticia, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que hoy día nos están acompañando en esta reunión. Eso es lo más grandioso de esta historia. Y algo más que es fundamental y digno de destacar. La Biblia señala que cuando Bartimeo supo que Jesús iba pasando por ahí, comenzó a dar voces y a gritar. Algo quiero destacar: cuando una persona, se dice que muchas personas decían de Bartimeo que él estaba ciego por causa del pecado de sus padres o de su pecado. Por lo tanto, era un estigma o había de alguna forma una exclusión, ¿cierto? O alguna discriminación social en esa época, cuando habían personas que padecían de alguna discapacidad física y se les tachaba inmediatamente como que estaban así o padecían esa enfermedad o esa dificultad por causa, ¿cierto?, de algún pecado.
Entonces, obviamente las personas que sufrían esto no solamente tenían que lidiar, ¿cierto?, con la dificultad física que llevaban, sino que también con el estigma social, el rechazo social añadido además a eso. Por lo tanto, cuando Bartimeo escuchó que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí, se levantó y no perdió tiempo. Comenzó a visualizar la gran oportunidad de su sanidad. Comenzó a ver más allá que simplemente a Jesús caminando o a Jesús dándole una limosna. Bartimeo ya comenzó a sentirse inquieto por poder de alguna forma persistir y pedir su sanidad en ese momento. Entonces, cuando Bartimeo oyó que se acercaba a Jesús, y no solo, sino que con una multitud y también con sus discípulos que le rodeaban, ¿cierto?, sus amigos más íntimos, comenzó a dar voces. Y la Biblia nos señalaba en esta historia que comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Algo bueno hizo Bartimeo. Le pidió misericordia, le pidió piedad y bondad a alguien que podía dársela. Jesús es rico en misericordia para con nosotros todos los días de nuestra vida, estimados amigos y hermanos. Muchas veces los demás nos ven de otra manera, o muchas veces los demás, ¿cierto?, piensan de otra manera acerca de nosotros o acerca de la situación que nos ha tocado vivir. O muchas veces de los errores que hemos cometido en la vida, también la mirada de los demás es una mirada de condena hacia nosotros, porque todos en esta vida nos equivocamos, todos en esta vida hemos cometido pecado y muchas veces lo seguimos cometiendo porque somos seres humanos imperfectos y débiles. No hay perfección en nosotros, pero los demás no ayudan mucho a esto, sino que su mirada condenatoria, muchas veces la palabra que condena y juzga, viene sobre nosotros y más que construirnos, nos vuelve a destruir una vez más. Entonces, esto pasó con Bartimeo. Bartimeo estaba ahí y cuando él vio la oportunidad de ser sanado, comenzó a gritar para que Jesús lo escuche. Bartimeo era intencional, sabía lo que iba a ocurrir, sabía que Jesús le iba a escuchar, pero no solo eso, sino que también hubo oposición, hubo obstáculos. No fue fácil la tarea para Bartimeo. La Biblia señala en esta historia que muchos le decían que se calle, que sus gritos eran molestos. Por lo tanto, no fue fácil para Bartimeo lograr que Jesús lo escuche. En ese momento tenía una gran herramienta en sus manos para poder alcanzar su bendición, y era su voz, era hablar, y Bartimeo no lo dudó, la ocupó de inmediato. Entonces comenzó a gritar y no contento con eso, Bartimeo dice que siguió gritando a gran voz y otra vez lo volvió a intentar. Bartimeo no era, al parecer, un hombre que se dejaba, ¿cierto?, avasallar por los obstáculos. Él en esta historia, a pesar de su dificultad física, de esa ceguera, de ese impedimento de poder ver las cosas con sus ojos, a pesar de eso, la Biblia señala que fue persistente, fue algo fundamental que a Bartimeo le ayudó a alcanzar y a recibir su sanidad de parte de Jesús. Cuando Jesús ve un corazón persistente, cuando Jesús ve un hombre, una mujer de fe que persiste en pedir aquello y no se queda tranquilo, no se queda quieto, no se rinde, en pocas palabras, Jesús cede ante ese corazón que tiene tanta confianza y tanta fe. Es por eso que debemos aprender de esa valentía y esa fuerza que tuvo Bartimeo en este momento. Entonces, cuando esto ocurrió, imagínense ustedes, el escenario para Bartimeo no era tan favorable como podríamos pensarlo. Al contrario, era un escenario que presentaba ciertos obstáculos que le estaban impidiendo, ¿cierto? No le estaban ayudando. Nadie lo tomó de la mano y le dijo: ven conmigo, Bartimeo, yo te llevo donde Jesús, pero deja de gritar. Nadie le ofreció ayuda, sino que todos le estaban diciendo que se calle. Cállate, Bartimeo, Jesús no te está escuchando, cállate. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana, como personas que tenemos fe, muchas veces nos quieren callar, muchas veces no quieren, ¿cierto?, que nosotros digamos
¿cierto? Lo que sentimos, lo que pensamos de ciertas cosas que se viven. Entonces muchas veces también quieren callar nuestra boca. Muchas veces tampoco quieren que nosotros compartamos este mensaje de esperanza, este mensaje que trae fe, que trae ánimo. Entonces, ¿por qué? Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús tienen un poder transformador. La palabra de Dios tiene un poder transformador y regenerador en la vida del hombre y de la mujer que se atreve un día a creer en Él con todas sus fuerzas. Entonces, cuando esto ocurre, estaba ocurriendo con Bartimeo. Sucedió algo maravilloso, y es que Jesús no hace oídos sordos a aquel que le clama. Y esto fue justamente lo que ocurrió aquí. Jesús oyó a Bartimeo. Podríamos haber pensado momentos antes que Jesús no lo estaba escuchando, pero Jesús dijo: tráiganlo. Se detuvo y dijo: tráiganlo. ¿Qué podríamos pensar nosotros cuando Jesús se detuvo? Jesús estaba tan ocupado y tan rodeado de personas que lo tocaban, que le hablaban posiblemente, que es cierto que querían recibir algo de él, que se acercaban a pedirle o a decirle tantas cosas. Pero en ese momento Jesús se detuvo. La Biblia dice: detenerse es el acto de pararse y de cesar de hacer algo en lo que yo estoy concentrado. Y Jesús dejó todo de lado un momento por prestar toda su atención en Bartimeo. Y esto a mí me parece maravilloso, estimados amigos que hoy día nos están acompañando en este sermón. ¿Sabe usted por qué? Porque Jesús conoce nuestras necesidades y escucha nuestra voz. Nos conoce tan personal y profundamente a nosotros, más que a nosotros mismos. Jesús se volteó a atender la necesidad de Bartimeo en ese momento, y fue que dijo: tráiganlo, tráiganlo. Jesús mandó, ¿cierto?, a sus discípulos posiblemente a buscar a este hombre necesitado y esperando algo de él, porque Jesús sabía lo que iba a pasar con Bartimeo, pero además sabía y había percibido la fe de Bartimeo tan persistente para poder tener esa sanidad. Entonces, en ese momento es cuando Bartimeo, ¿cierto?, se levanta y va con los discípulos ante Jesús. Y Jesús además le pregunta tan amorosamente, es que estas palabras a mí me conmueven de verdad. Le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Le dice de esa manera: ¿qué quieres que te haga? Pero algo ocurrió antes. Mire, dice que Bartimeo arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Algo hizo Bartimeo, y es que esa capa, les vuelvo a reiterar, era una capa usual en los mendigos de aquella época que tenían alguna discapacidad física, porque se cobijaban, se protegían de alguna manera y estaban ahí, ¿cierto?, como la clase de personas mendigos. Entonces, de alguna forma se distinguían por cuando usaban una capa así. Pero algo ocurrió cuando Bartimeo oyó la voz de Jesús que le dijo que lo traigan ante él. Entonces algo hizo, arrojó su capa, dejó, ¿cierto?, de alguna forma aquel elemento que podríamos pensar de alguna manera que le daba una protección, que le daba, ¿cierto?, una seguridad. Podemos pensar de alguna manera que aquella capa le daba a Bartimeo, ¿cierto?, la sensación de sentirse escondido tal vez, o la sensación de sentirse tal vez protegido, cubierto por algo. Eso nos pasa cuando nos cubrimos con algo, una cobertura. Pero él se despojó de todo eso y fue ante Jesús tal como él era. Es algo importante lo que hizo Bartimeo aquí en este punto. Y es por eso que quiero detenerme en las palabras de Jesús cuando dice: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Vio el corazón de Bartimeo Jesús tan dispuesto a recibir de él. Vio el corazón de Bartimeo Jesús tan entregado y confiado en ese momento que no dudó en decirle: ¿qué quieres que yo te haga, Bartimeo? Y Bartimeo le responde ligeramente: que recobre la vista, Señor. Entonces, era su solicitud. Entonces Jesús, no contento con sanarle, le dice estas palabras: vete, tu fe te ha salvado. Jesús le otorga algo mucho mayor que la sanidad a Bartimeo. Aquí podemos leer que no le dice: vete, Bartimeo, tu fe te ha sanado. Jesús no le dijo: vete, Bartimeo, porque vas a ser sano físicamente, tus ojos ya van a ver, vas a poder desarrollar tu vida de forma normal, sino que Jesús le otorgó algo mucho más grandioso y anhelado
por el hombre, la salvación de nuestras almas. Jesús le dijo: vete, Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y junto con eso, obviamente, Bartimeo comenzó a ver, comenzó a recibir la vista. Y dice que enseguida recobró su vista, dice el último texto 52, y seguía a Jesús en el camino. Comenzó a seguir a Jesús en esa senda donde momentos antes le había encontrado. Jesús encontró a Bartimeo, ¿cierto? Jesús vino al encuentro de este hombre necesitado, no solamente de una necesidad física, porque muchas veces las personas pueden padecer algún impedimento, dificultad física, pero eso trastoca al ser humano. Muchas veces el entorno que nos rodea, ¿cierto? Las personas que nos rodean, la misma situación que nos rodea, pueden ser distintos factores familiares, económicos, distintos factores que nos pueden afectar y desmoronar cuando estamos viviendo una situación tan dolorosa como una dificultad física. Y esto pasaba. Por lo tanto, la angustia de Bartimeo no era solamente física, sino que también arrastró en su vida, ¿cierto?, la dificultad de no poder ver a las personas que amaba posiblemente. No sabemos más de Bartimeo, el estigma social de sentir, ¿cierto?, que como era un hombre que no vidente, todos pensaban que era un hombre pecador. Entonces, ¿cómo lo veía la gente? ¿Cómo lo miraba la sociedad? También eso afecta y trastoca a las personas. Nos trastoca a todos cuando vivimos situaciones así. Es por eso que Jesús, conociendo nuestras necesidades más profundas, sí las conoce. Pero la pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? Cuando yo les digo que este sermón se llama Ten confianza, Él te llama, le estoy diciendo a ustedes, estimados amigos que hoy día nos están acompañando en esta reunión, que Jesús, el poder de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es tan vigente, real y palpable en este tiempo como lo era en aquel tiempo. A través de la fe, usted y yo podemos conseguir y ver cosas sobrenaturales en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra ciudad. A través de nuestra fe nosotros podemos lograr cosas grandiosas, porque no es cuánta fe tengamos usted y yo, sino en quién está puesta nuestra fe. Y Bartimeo decidió de la mejor manera. Bartimeo decidió que su fe, tal vez esa poca fe que tenía, ¿cierto? Incluso en la condición que Bartimeo vivía, limosneando o mendigando junto a un camino, podríamos pensar usted y yo, por las circunstancias de su vida, ¿qué fe va a tener este hombre? ¿De dónde va a tener fe, cierto? ¿Cómo fue que tuvo tal fe? Es porque no importa cuánta fe tengamos usted y yo, estimados amigos y amigas que hoy día nos están acompañando, sino en quién está puesta nuestra fe. Jesús es grande, todopoderoso, nada imposible hay para Él. Es por esto que quiero compartir con ustedes este mensaje, y en el contexto que estamos viviendo en el mundo entero, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestra región de Aysén, no solamente es cierto en Coyhaique, en Cochrane, en Puerto Guadal, sino que hasta donde llegue este video, en el mundo entero estamos viviendo desesperación, preocupación, pero yo les quiero decir hoy día que nuestra fe tiene que ser el ancla para nuestras almas, para que podamos tener esperanza, para que podamos, cierto, sentir esto. Ten confianza, Él te llama. Esa es la confianza que hoy día, a través de esta palabra, yo quiero que usted comience a tener. Tenga confianza, Él le llama. No deje de pedir aquello que usted tanto necesita. No deje de orar por aquello que usted tanto desea. Sé y no dudo en ningún momento que Dios en algún momento se va a detener, así como lo hizo con Bartimeo, a poder conceder aquello que usted está necesitando y está pidiéndole a Él. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Estamos, cierto, también continuando nuestra transmisión en este video para dejarles también nuestras actividades de iglesia, pero también, cierto, algunos consejos para poder fortalecer nuestra fe en esta cuarentena.
Y también, finalmente, compartirles nuestro número de teléfono para que si tienen alguna solicitud de oración, alguna petición de oración, puedan hacerla sin dudar, por favor. Nosotros no solamente vamos a recoger y vamos a ver lo que usted nos está pidiendo, sino que responsable y comprometidamente con Dios vamos a pedir por aquello que usted nos está confiando. Que Dios les bendiga. Síganos acompañando.